Muy buenas tardes, bienvenidos a este esta corta entrevista. Me presento, yo soy Milton Jesús Alexis Rincón Ibarra, soy estudiante de la Facultad de la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica de Silva Costa, y esta entrevista tiene lugar al curso de orientación de la licenciatura en Filosofía del pensum vigente. En este momento pues me encuentro con el profesor Carrillo. Él es licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás. La Universidad Santo Tomás. Él actualmente pues labora en Colegio Integrado Juan Atalaya. En el Colegio Integrado Juan Atalaya de aquí de la ciudad de Cúcuta, y siguiendo los parámetros de la actividad y de la profesora, lo cual nos pide como entrar en ese camino y en ese conocimiento que tiene la licenciatura en Filosofía. ¿Por qué es importante estudiar una licenciatura en Filosofía? ¿Por qué es importante tener conocimientos en filosofía? Si en verdad la licenciatura en Filosofía tiene algún campo laboral fuerte, si en verdad la licenciatura en Filosofía puede ser una carrera universitaria a la cual se le puede apostar. Pues primero empecemos preguntándole al profesor cómo discernió para empezar esa carrera de filosofía. ¿Por qué se decidió estudiar filosofía? Bueno, muchas buenas tardes. Mi nombre, como él lo repitió, Luis Orlando Carrillo. Tengo más de 25 años de experiencia en el campo docente, específicamente en el área de filosofía. En un principio no me llamaba la atención la filosofía, me llamaba la atención otras áreas, matemática, física. Pero también sentí como una vocación de servirle a Dios. Me fui encaminando por ese aspecto. Luego me encontré con la filosofía, que ante todo es una ciencia del pensamiento, una ciencia de razonar, una ciencia totalmente diferente a otras ciencias. Algunos la llaman especulativa, pero a uno lo va atrapando esa historia, los pensadores, la genialidad de los griegos, las dificultades de los medievales, los acontecimientos de la modernidad y los grandes retos de la contemporaneidad. Esos son los 4 campos que a mí me atraparon. Creo que tiene un amplio gama donde uno desempeñarse, especialmente en el campo educativo, porque es donde realmente uno ve que el joven necesita orientación, necesita que el joven se le guíe, que se estructure su pensamiento y que actúe de una forma lógica. Cuando uno aprende a manejar la lógica, menos dificultades va a tener, y cuando se presenta uno la va a saber afrontar. Eso es lo que yo les hago el énfasis a los jóvenes. Unos atienden, otros de pronto son un poquito más descuidados, pero en sí les deja uno la inquietud. Es diferente a otras áreas, porque algunos les pueden decir que es especulativa, que no es práctica, que no conlleva a razones concretas, pero ante todo nos ayuda a estructurar el pensamiento, nos ayuda a estructurar una serie de conocimientos que de una u otra manera nos van a discernir para uno afrontar la realidad, que es muy compleja. Sí, profesor. Se puede decir, más bien le voy a preguntar, como qué requisitos o cómo es la personalidad de una persona que quiere estudiar filosofía, de un estudiante, de alguien que esté en formación en una cátedra de filosofía en una universidad. Yo creo que ante todo debe uno tener esa vocación de servir, vocación de lectura, que eso de una u otra manera conlleva que uno lea, que uno analice, una vocación de confrontar diariamente la realidad, de analizarla, de proponer una confrontación, de tener un pensamiento crítico, y de otra de aportar, ¿no? Aportar soluciones a muchas cosas que uno, desde el campo de uno, lo puede hacer. No tanto teórico, sino muchas veces práctico. Sí, en muchas carreras, por ejemplo en la medicina, podemos ver de que el médico es un pilar en la sociedad. Todos necesitamos de un médico. También se puede decir que el filósofo, el licenciado en filosofía, puede ser como un agente también de cambio en la sociedad. Claro, porque de una u otra manera la filosofía es una ciencia donde el saber es fundamental. Y cuando uno aprende a estructurar el saber, y lo que le decía anteriormente, aprende a discernir lógicamente las cosas, eso es la base para que usted pueda comprender medicina, comprender economía, comprender política, analizarla y transformar la realidad para bien no de unos pocos, sino de la mayoría.
recordando un poco a Rousseau, él hablaba mucho de la educación y cómo el hombre es bueno por naturaleza, Sí, pero la sociedad lo corrompe. perdón, exacto. Y cuando hablamos de un filósofo, de un licenciado en filosofía, pensamos es un profesor de filosofía. Como que el licenciado siempre tiene un ámbito grande es en la educación. Denos por ahí tres características, tres facultades importantes o algo pequeño de el filósofo en el campo educativo, en esa dimensión de la enseñanza del hombre. Sí, en cuanto a ante todo hoy en día partimos de una realidad donde el joven, la persona ha dejado a un lado los valores, no es que lo haya desconocido, que se hayan agotado o se hayan acabado, sino simplemente la misma rapidez de la realidad, donde una realidad donde los medios de comunicación, las redes sociales, eso absorben totalmente al joven, entra ahí es fundamental el que el hombre piense, que analice, proponga, ayude a discernir, humanice más la educación, que es importante. Humanizando la educación, el joven humaniza su quehacer en otro campo, el mismo deporte, la misma cultura. Entonces uno encuentra muchas ramas donde la filosofía juega un papel importante y es el centro para mí de ese discernimiento en cuanto a la realidad, ¿no es cierto? Sí. Y en otro aspecto, una pregunta, ¿qué carreras universitarias se le pueden afines a la filosofía? a esa Yo le digo mucho, aunque no crean ni nada, para mí la matemática es muy afín a la filosofía. Ante todo, grandes filósofos fueron matemáticos y propusieron cosas excelentes. La psicología es una rama de la cosmología. Hoy en día la carrera espacial y todo eso es también muy importante, la filosofía, la ética, los valores, la filosofía de la religión, el problema de Dios, de su existencia, obviamente todo en un mundo donde prácticamente a veces desechamos a un lado lo que es la trascendencia, ¿no? Debe ser importante para todos nosotros. Abarca mucho, yo diría la mayoría, casi todos, donde la filosofía debe ser el pilar y el inicio para que todo vaya caminando correctamente. Sí, pues en la carrera de orientación, en la materia, asignatura de orientación vocacional de la licenciatura en filosofía se nos habla mucho de cómo encaminar nuestro perfil ocupacional, cómo encaminar nuestra vida y también cómo ir añadiendo cosas a nuestro perfil, a nuestra carrera, a nuestro caminar para que cuando llegue el campo de acción de nosotros estudiantes en filosofía, en un futuro licenciados en filosofía, podamos hacerle como honor a la carrera y honor a un licenciado en filosofía. Pues muchísimas gracias a quien está viendo este video. Espero que pues con esta entrevista podamos haber suplido, haber acaparado pues, la atención y podamos haber aportado algo, al menos algo, ¿cierto? Al pensamiento y a la admiración, como decía empezando el libro El Mundo de Sofía. El asombro, El y ahí asombro. parte todo. Ajá. Capacidad de asombro que tienen los bebés que nosotros vamos perdiendo, lamentablemente a medida que vayamos teniendo más años, vamos creciendo, vamos dejando a un lado eso. Pero ahí se inicia todo el cuento. Y con este video, pues al menos con las palabras del profesor, pues el asombro se haya de nuevo rejuvenecido. Y muchísimas gracias y espero verlos, profesora, en un próximo video cuando usted también nos pida, nos exija un material de esta condición. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un mensaje al final, si quiere dar a los estudiantes, a los compañeros. Que ante todo la filosofía es atrapante, es algo bello, espectacular para mí. Como le decía, uno ve especialmente de la griega. Ahí donde parte todo, la capacidad de asombro, la capacidad de admiración que tenemos